Bien, logaritmo es un tema nuevo, pero es cortito, ¿sí? Continuemos. El logaritmo, al igual que las potencias, las raíces, tiene sus partes, ¿sí? Fíjense, tenemos la base del logaritmo, el antilogaritmo, ¿sí? El resultado que va a terminar siendo el exponente, bien. ¿Y cuál sería la definición? ¿Qué es el logaritmo? Es el exponente al que hay que elevar a un número que se llama base para obtener otro número, ¿sí? ¿Cuál número obtenemos? El que en este caso dice A. Un logaritmo busca el exponente C de una base B que sea empleado para llegar al resultado A, ¿sí? La base debe ser positiva, ¿sí? O sea, mayor a 0 y distinta de 1. ¿Bien? Acá yo puse que A tenía que ser mayor que 0. En realidad, si es la base, estamos hablando de B. ¿Bien? En realidad, la base tiene que ser positiva, pero A también tiene que ser mayor que 0 y no puede ser 1. ¿Bien? Bien, no existe un logaritmo con base negativa, eso es importante, B siempre distinto de 0. No existe el logaritmo de un número negativo, A tiene que ser mayor que 0, no puede ser negativo tampoco. No existe el logaritmo de 0, bien, A no puede ser 0. El logaritmo de A igual a 1 es 0, o sea, si tenemos logaritmo con base, no sé qué base, y A es 1, el resultado es 0, ¿bien? El logaritmo de A con una base del mismo valor es igual a 1. Si tenemos el logaritmo base 10 del número 10, el resultado es 1. El logaritmo de la potencia de A con una base B del mismo valor que A, o sea, el logaritmo de, por ejemplo, 2 elevado a la 3, con una base del mismo valor que A, por ejemplo, una base 2, otra vez, el resultado va a ser igual al exponente, ¿sí? Si nosotros tenemos logaritmo base 2 del número 2 elevado al cubo, el resultado va a ser 3. Bien. Al cubo significa la 3. Ahora vamos con las propiedades del logaritmo, ¿sí? Con el logaritmo también se hace multiplicación y división. El logaritmo de un producto, fíjense que después de la base 2 hay una multiplicación, es igual a la suma de los logaritmos de los factores. O sea, el logaritmo de una multiplicación es igual a sumar el logaritmo de cada componente de la multiplicación, ¿sí? Y la base se conserva. Fíjense, logaritmo base 2 de 4 por 8. Tenemos logaritmo base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 8, ¿sí? Factor eran las partes de una multiplicación o división. Bueno, el logaritmo base 2 de 4 es 2 y el logaritmo base 2 de 8 es 3, ¿sí? Recordemos que el resultado, el logaritmo, iba a ser el exponente al que yo iba a elevar la base para que me dé el otro numerito. O sea, ¿qué quiero decir? Estoy hablando en chino, ¿sí? ¿Por qué sé que es 2 y es 3? Tenemos logaritmo de base 2 en ambos casos, ¿sí? Yo necesito saber cuál es el exponente que necesito para que me dé este numerito y este numerito. ¿Bien? En el caso del logaritmo base 2 de 4, yo necesito saber qué número tiene de exponente para que el resultado sea 4. En este caso sería 2 al cuadrado me da 4, ¿sí? Y en el caso del otro, ¿cuál sería el número que me permite obtener 8? ¿Sí? Entonces tiene que ser 2 al cubo. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. ¿Bien? Ahora, el logaritmo de un cociente, o sea, de una división,
es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿Sí? O sea, aplica lo mismo que acá. Tenemos dos factores, el 8, que es el dividendo, y el 4, que es el divisor. O sea, acá se ve como una fracción, pero es lo mismo que hablar de una división. ¿Bien? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es restar el logaritmo de uno menos el logaritmo del otro. ¿Bien? Y ya les expliqué cuál es el razonamiento para sacar un logaritmo. ¿Bien? Quiero que presten atención a esto. ¿Sí? Y esto a mí me marcó en ICB. Cuando hablamos de la multiplicación de un logaritmo, pasa a suma, ¿sí? Y cuando hablamos de la división de un logaritmo, pasa a resta, ¿sí? Presten atención a eso. Es la primera vez que ven este caso, ¿sí? Porque ni siquiera son operaciones contrarias. Ahora, el logaritmo de una potencia, recordando que con potencia me refiero a esto, es igual al producto del exponente, o sea, el número al que está elevado, que en este caso es 4, por el logaritmo de la base, me refiero a la base de la potencia, ¿sí? No a la base del logaritmo, que es 8, ¿sí? Es igual al producto del exponente, o sea, el exponente no le aplico logaritmo, ojo con eso, el 4 me queda por fuera, por el logaritmo de la base, ¿sí? Se mantiene la base 2 del logaritmo, ¿bien? Y el numerito, el antilogaritmo, va a ser 8. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el 8 era la base de la potencia. ¿Bien? Bueno, como verán acá se iban a dar cuenta que el 4 no se le aplica un logaritmo, queda solo. Y el logaritmo de 8 con base 2 es 3. Y 4 por 3 es 12. ¿Bien? Ahora, el logaritmo de una raíz, es decir, acá tenemos una raíz, es igual al cociente, acá lo representa como una fracción, entre el logaritmo del radicando, que el radicando es el número que está debajo del símbolo radical, que es el 8, y el índice de la raíz. Bien, y el índice de la raíz es 4. Bien, quiero que presten atención acá, a esto, ¿sí? El logaritmo del radicando está acá a la derecha y el índice está acá a la izquierda. Ahora, ¿por qué pasa como un cuarto? Bien, porque al salir de esta raíz va a pasar al revés, ¿sí? Va a pasar como 1 sobre 4, porque debajo de los números 4, 3, etc., siempre hay un 1 que no se escribe, ¿bien? Por eso pasa como un cuarto. Entonces tenemos un cuarto por el logaritmo de 8 con base 2, que es el 3, ¿sí? Sabemos que las multiplicaciones son lineales, ¿sí? Las multiplicaciones de las fracciones. 3 por 1 es 3. Y debajo del 3 hay un 1 que no se escribe, ¿bien? Y 4 por 1 es 4. ¿Sí? Eso es todo respecto a logaritmo, ¿bien? Ahora nos toca hablar de ecuaciones, les debe sonar del secundario. No se preocupen, solo son las de primer grado, son las únicas que evalúan. Luego, proporciones numéricas, ¿sí? Que vamos a hablar del cuarto proporcional y del medio proporcional. También vamos a hablar en esa clase de la regla de 3 simple. Y por último, tenemos que hablar de combinatoria, de arreglo, bien, etcétera, correspondiente a factoreo, bien.